Listo, muchas gracias. Esperemos 2 minuticos mientras que se termine de conectar las personas que faltan e iniciamos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Después de finalizada el seminario, recibirán a vuelta de correo la grabación de este 6 Atol con la constancia de participación. Este es nuestro último 6 Talk del año. A partir del 2025, pues tendremos una nueva programación, seguiremos en el mismo horario y pues por nuestras redes sociales pueden ver todo lo que estaremos compartiendo para el próximo año. Listo, Noemi, bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, como les dijo Carol, hoy es el último Talk del año. Vamos a hablar de termografía, que es uno de los temas que más apasiona en este momento para el área de mantenimiento, todo lo que es mantenimiento preventivo. El enfoque del día de hoy que vamos a dar, en una primera parte conversaremos de lo básico que necesitamos saber acerca de la termografía, esa teoría muy básica. Después vamos a hablar un poquito acerca de todos esos datitos que necesitamos conocer acerca de las cámaras termográficas y saber realmente qué es lo que tenemos que buscar en cada una de ellas. Y por último, pues vamos a responder la gran pregunta. Vamos a saber cómo determinar si esta cámara me sirve para el sector industrial o si esta cámara me sirve para procesos más básicos, como en el áreas residenciales o empresas pequeñas, ¿sí? Y bueno, y daremos como unos 6 tips también para que las personas que ya tienen cámaras termográficas o que las quieren adquirir, pues tengan conocimientos básicos del mantenimiento de las mismas, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de CEISA, como ya nos conocen, para las personas que se han conectado durante todo este año. CEISA tiene 43 años siendo comercializadora de equipos de instrumentación en diferentes categorías: eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, calibración, entre otros. Pues la idea principal es que CEISA sea la solución a su medida. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar un poquito de la función principal de una cámara termográfica. ¿Para qué nos sirve realmente? Pues realmente nos ayuda a localizar y diagnosticar de manera rápida y efectiva problemas eléctricos, mecánicos, de infraestructura, a través de la detección de las diferentes temperaturas por su sensor infrarrojo. Este sensor infrarrojo va a trabajar en un rango de temperatura, ¿sí? Para cada cámara es un rango diferente. Hay unas que vienen desde -20, otras desde -25 hasta 400, 100, 300, 250. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a ejecutar, pues realmente es el tipo de cámara que vamos a utilizar. Entonces, hay un gran repertorio en el mercado hoy en día de cámaras termográficas. Nosotros particularmente trabajamos con la línea de FLIR, pues es una de las marcas más reconocidas en esta categoría, pero sin embargo, hoy vamos a hablar de los aspectos generales de todas las cámaras y de cómo tomar esas diferencias para lograr conseguir la solución que requerimos según el tipo de trabajo que vayamos a emplear. ¿Cómo funciona una cámara? Pues esta es la manera más básica de explicar cómo funciona una cámara. La cámara captura y mide la energía infrarroja que emite un cuerpo. Y esa imagen nos las proyecta a través de la cámara termográfica que tenemos. Para darles un ejemplo como básico, sería, si se recuerdan en los tiempos de pandemia que usábamos estos termómetros infrarrojos donde nos medían la temperatura, es como tener un montón de termómetros infrarrojos dentro de un espectro y de esa captura sacamos la imagen final, ¿sí? Entonces, teniendo toda esta información, vamos a hablar un poquito de los principios que tenemos que saber, de la parte teórica que tenemos que tener acerca de la termografía. Lo primero que nada es que la cámara se maneja dentro de un rango que no es visible para el ojo humano. Por eso nos ayuda a captar estas temperaturas y plasmarlas bajo una imagen. Regularmente las cámaras trabajan entre 7,5 y 13 micrómetros, pero tenemos otras categorías que trabajan de 8 a 14, más o menos ese es el rango en el que se maneja. Y como les comentaba, este tipo de radiación es detectada, ¿sí? Detectamos la radiación que genera esa superficie de ese material. La plasmamos bajo esa imagen y tenemos la visualización de las diferencias en la temperatura de esa proyección.
Entonces, ¿cuáles son los principios de la medición? Hay tres principios que se conservan dentro de la captura de la imagen, que son la energía reflejada, la energía transmitida y la energía emitida. Entonces, esas energías se capturan con nuestro sensor IR y es lo que nosotros vemos dentro de esa categoría. Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones básicas que necesitamos saber? Lo primero que necesitamos saber es la emisividad. ¿Qué es la emisividad? Es la capacidad que tiene un material de emitir la radiación infrarroja. Entonces, dependiendo del tipo de material que estemos evaluando, ya sea cerámica, sea ladrillo, sea aluminio brillante, sea óxido, cobre, ese equipo va a tener una capacidad de emisión. Entonces, esa capacidad, esa tablita la podemos conseguir en internet, todos los materiales tienen una emisividad diferente y lo podemos ajustar en la cámara. En dado caso que en su momento cuando se tomó la imagen termográfica, el objeto en estudio no se pudo ajustar, pues muchas otras cámaras nos permiten a través del software hacer ese ajuste. Entonces, cada cuerpo tiene una emisividad diferente dependiendo del objeto en estudio. Eso es un factor importante que hay que tener en cuenta al momento de hacer ya el informe final. Si ningún cuerpo tiene una emisividad igual a 1, eso sería una condición ideal, pero todos son entre 0,94, 0,85, en ese rango más o menos están los cuerpos que regularmente se evalúan. Ahora bien, también hay otro punto que es muy importante, de cual también captura la cámara, que es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es la capacidad que tiene este mismo material que tenemos en estudio de reflejar la radiación infrarroja, ¿sí? Entonces, hay objetos que son muy fáciles de reflejar esta radiación, todo depende del tipo de superficie que tengan. Y pueden capturar la señal y transmitir, ¿sí? Capturan como ven en la parte de arriba y transmiten. Entonces, las superficies que son muy lisas, que son muy brillantes, reflejan de forma más intensa que otras superficies que son más rugosas y más mate. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta al momento de hacer un estudio termográfico, el tipo de material, ¿sí? Y hay otros materiales que nos permiten la transmisividad. ¿Qué es la transmisividad? Es la capacidad que tiene este mismo material en estudio de transmitir o dejar pasar la radiación infrarroja. En este caso tenemos un ejemplo muy básico que es como la bolsa y podemos ver que realmente lo que está captando la imagen es lo que transmite de la parte interna y no realmente el material como tal que tenemos en el estudio, que es la bolsa. Entonces, la mayoría de los materiales son no transmisivos, ¿sí? La mayoría de los materiales en estudio dentro del campo industrial son no transmisivos, es decir, que no dejan pasar la radiación infrarroja y por eso no podemos tener la captura de lo que está dentro de ellos. Entonces, basados en las teorías de las leyes de Kirchhoff, nos indica que la emisividad más la reflexión más la transmisión forman parte de toda esta captura que toma la cámara termográfica. Como acabamos de indicarlo, básicamente gran parte de los materiales con los que trabajamos en el sector laboral, en el área industrial, pues no son transmisivos, entonces se hace despreciable y entonces tenemos solo dos factores que son 100% importantes, que son la emisividad y la reflexión, ¿sí? Entonces, esto es a nivel teórico, esto es lo más básico que podemos saber del área de la termografía. Ahora bien, si nos vamos a las características que debe tener una cámara termográfica para yo tomar mi decisión, una de las principales características que tenemos que visualizar es la resolución. La resolución es la capacidad que tiene el sensor termográfico de determinar, de captar esa imagen. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor sea la resolución de este sensor, pues mayor va a ser la nitidez y mayor va a ser la precisión para cada punto de la imagen. Entonces, aquí tengo un ejemplo muy básico. Esto es una imagen que fue capturada de una tablita, ¿sí? de componentes. Entonces, cuando vamos a hacer el estudio de un componente en particular. Bueno, tenemos un equipo que me da una resolución en particular. ¿Cuántos píxeles tengo yo dentro de ese componente en estudio? En este caso voy a estudiar este capacitor y tengo un solo componente en estudio, un solo píxel dentro del componente que tengo en estudio junto con otra parte de mi tablita, ¿no? Entonces, bueno, voy a buscar una cámara que tenga aún mayor resolución. ¿Qué va a suceder? Van a haber muchos más píxeles dentro de ese componente, lo que me da mayor precisión
con respecto a la temperatura. Si ven, antes me daba 31.1, ahora con mayor cantidad de píxeles dentro del componente me elevó a 40.8, ¿sí? Porque tengo mayor precisión y mayor objetividad hacia el punto que tengo trabajando en estudio. ¿Qué pasa si pongo una aún mayor? Pues ya no tengo 2 ni 3 puntos, sino que ya tengo 6 píxeles dentro del componente en estudio y me da aún mayor precisión con respecto al proceso que estoy trabajando. Entonces, en conclusión, para el área de la resolución es mayor resolución, mayor precisión con respecto a la temperatura que está transmitiendo ese objetivo. Mientras mayor cantidad de píxeles tengamos dentro del objetivo, pues mucho mejor va a ser para verificar o para decidir cuál es la precisión realmente que está emitiendo ese cuerpo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, otra característica que realmente es importante es el FOV. ¿Sí? El FOV o el IFOV y el IFOV Mix. Vamos a hablar un poquito de esto. El FOV realmente son las siglas en inglés de lo que llamamos campo de visión de la cámara termográfica. Las cámaras termográficas tienen variedad de campos de visión, pero sin embargo es un factor importante que debemos tomar en cuenta. No es lo mismo tener una captura bastante pequeña que una mucho más amplia. Entonces tenemos el campo de visión, tenemos el objetivo más pequeño del IFOV, que viene siendo un píxel, ¿sí? Que es lo que podemos visualizar en un solo píxel, y el objetivo medible más pequeño, que era lo que les comentaba, que el mínimo tenemos que tener 3 píxeles dentro de un objetivo para poder ser lo más preciso posible, ¿sí? Entonces, este campo de visión también viene dentro de la ficha técnica de cualquier cámara termográfica y nos ayuda a determinar cuál es ese campo de visión con el que podemos trabajar y cuál sería de ese sensor lo que yo debería capturar con respecto a mi campo pequeño más visible. Ahora bien, hay otro punto bien particular que es el termograma. Las diferentes cámaras que hay en el mercado nos proporcionan la capacidad de tener diferentes tonos visibles. Esto es muy a gusto del termógrafo o del equipo de trabajo que vaya a realizar este proceso. Deciden bajo qué tonos van a trabajar. Entonces hay cámaras que me generan blanco y negro, donde el blanco es el más caliente y el negro es el más frío, blanco y negro donde el negro es el más caliente y el blanco es el más frío, me generan tonos arcoíris, me generan tonos hierro. Entonces, toda esta capacidad de tonalidades me permiten a mí, para las personas que no son termógrafos y que no manejan o no dominan bien el área, dar como mayor precisión y mayor visualización hacia los factores que yo considere dentro de mi informe de mantenimiento que deberían de hacer cambios, que deberían de hacer ese tipo de prevenciones a tiempo. Entonces, esto es muy a gusto de quien lo maneja. Hay diferentes espectros de colores con los que están trabajando las diferentes marcas, pero regularmente manejan entre 4 y 5 termogramas distintos. La tasa de actualización también es un proceso que muchas personas preguntan cuando van a adquirir una cámara. ¿Qué tanto influye la tasa de actualización? Básicamente es la frecuencia de la imagen, cuántas imágenes puede tomar por segundo la cámara, ¿sí? Entonces hay unas que van a 9 Hz, otras que van a 30 Hz, y hoy en día tenemos cámaras que van hasta 60. Esas cámaras que van hasta 60 pues tienen que traerse con ciertos permisos del Estado, porque realmente no son cámaras muy fáciles como de manipular, hay que ver bien hacia dónde van y qué tipo de trabajos van a hacer con ellas. Pero regularmente las que conseguimos en el mercado son de 9 Hz, mantienen una tasa de actualización bastante buena. Es decir, que regularmente se hacen para trabajos que son fijos, como visualización de tableros, como visualización de espacios de infraestructura, espacios fijos. Las de 30 Hz se utilizan para cuando las distancias son mucho más largas o para cuando el proceso que vayas a visualizar también tenga cierto movimiento, de manera que haga las diferentes capturas y podamos tener una imagen mucho más sólida. Y pues la de 60 Hz nos da una imagen muchísimo más nítida si el proceso pues haya viento o haya cualquier situación que nos genere movimiento dentro de lo que estamos trabajando. Entonces, como le dije, ahorita se trabaja 9, 30 y 60, pero todo depende del tipo de trabajo que vayamos a ejecutar. Regularmente las que están en el mercado son de 9 y ya las más especializadas o las que llamamos línea premium, pues vienen siendo ya de 30 Hz. El enfoque es algo que realmente es muy, muy complicado en el sentido de que es lo único que no podemos dejar por fuera de todo este proceso.
Si nosotros no tomamos una muy buena imagen, si no tomamos una muy buena fotografía, de manera que que se pueda ver o visualizar dentro del espectro que estamos capturando, pues eso no nos va a ayudar a tener una precisión dentro de la temperatura que estamos visualizando. Entonces, el enfoque es algo similar como el ojo humano, pues depende de la cantidad de luz y del espacio donde estemos, pues él va a ajustarse y adaptarse. Entonces, todas las cámaras hay que darles un tiempo de algunos segundos para que ese enfoque quede lo mejor posible y podamos hallar el contraste térmico ideal de lo que necesitamos visualizar o de lo que necesitamos capturar. Esto es una de las partes más cruciales de todos los procesos para las capturas termográficas, porque si la imagen está desenfocada es lo único que no se puede ajustar o no se puede arreglar en el software, ¿sí? Cuando vayamos a sacar las imágenes de nuestra cámara termográfica y a trabajarla, es el único parámetro que no podemos ajustar. Entonces es súper importante tener un muy buen pulso. Si no eres una persona con muy buen pulso, entonces pues colocar un trípode, que también es una herramienta importante, sobre todo cuando los procesos demoran muchas horas, pues puedes colocar un trípode y de manera que el objetivo que tengas pues sea lo más enfocado posible y tome las capturas de la manera más precisa. Porque sí, definitivamente tener un mal enfoque te genera un cambio entre 1, 2 y hasta 3 grados, dependiendo del tipo de proceso con el que estés trabajando. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Pues la tecnología que manejen las diferentes marcas, ¿sí? Hay marcas que, bueno, me dicen, mira, tiene super precisión, esta tiene zoom, que hay muchas cámaras que tienen zoom. En particular, yo voy a hablar de esta que es la tecnología MSX, que solo la maneja FLIR. Es una tecnología que nos permite, en mi parecer, es hacer una superposición de la imagen real con la imagen térmica. Si tenemos al lado derecho, tenemos una imagen térmica y del otro lado tenemos lo que determinamos como una imagen visual. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues genera un filtro pasa alta y superpone la imagen con respecto a la térmica. ¿Qué nos ayuda esto? A definir, sobre todo aquellos tableros que son muy similares, trabajos que son muy repetitivos, si los tableros están muy bien identificados, si los motores están muy bien identificados, pues puedes visualizar allí el nombre del equipo, o puedes visualizar detalles del espacio. Entonces, pues es una herramienta que dentro de todas las tecnologías que hay hoy en día en el mercado me parece súper útil y la podemos colocar o quitar, inclusive si la llevamos solamente térmica, también la podemos tener solamente térmica. En el software se pueden, como les comentaba, hacer muchas cosas. Ya vamos a hablar un poquito de lo del tema del software. Ahora bien, unas características principales que tenemos que tener también para la determinación de qué tipo de cámara vamos a comprar en el mercado es el formato de imagen. Eh, el formato de imagen es la capacidad que tiene el equipo de enviar esa imagen a tu computadora, a tu sistema, y pues vas bajarlo bajo una plataforma y hacerle obviamente el informe y el proceso en estudio. De ese formato de imagen tenemos varias categorías. Yo traje dos que son como las más conocidas en el mercado. Uno es la imagen radiométrica JPG, es una de las mejores que hay en el mercado, porque la imagen radiométrica te permite hacer estudios sobre la imagen, no solamente sobre el punto más frío y más caliente que detectes en ese momento, sino sobre cualquier espacio que tengas sobre ella. ¿Sí? Entonces, a través del software, bueno, viste algo interesante dentro de esa imagen que no es precisamente algo que ibas a enfocar, pues entonces si tienes la cantidad de píxeles suficiente, pues puedes hacer estudio de cualquier punto en cualquier detalle de la imagen. Ahora bien, hay muchas cámaras en el mercado que no tienen esta tecnología radiométrica y solamente forman imagen en JPG con temperatura de punto. ¿Qué significa esto? Que cuando tú transportas la imagen a ese software que te preste ese usuario, pues solamente te genera el punto más frío y el punto más caliente que haya capturado en ese momento, ¿sí? No puedes hacer estudios sobre otros puntos de esa imagen. Entonces, trabajar sobre ella me parece que es un plus súper importante que debemos tomar en cuenta cuando vayamos a tomar esa decisión de que si esta cámara, oye, me genera imágenes radiométricas o solamente de los puntos más fríos y más calientes. Obviamente, si mi trabajo es muy básico y es muy sencillo y yo nada más necesito ver cuál es el punto más caliente de ese tablero, pues una imagen de punto a punto me va a servir muy bien, un formato JPG básico. Hay otras cámaras de alta tecnología que me dan formatos de video. Me parece súper interesante que hagan estos formatos de video porque nos ayudan, sobre todo en esos procesos que son muy tediosos, que uno tiene que tener mucho tiempo haciendo este estudio termográfico.
tomar estas capturas de video con un trípode que queden muy bien precisas y de ahí sacar esas imágenes que necesitamos colocar en estudio. Ahora bien, el formato de video puede venir como una grabación de video IR radiométrico, donde podemos capturar estas imágenes y sacar estos puntos correspondientes que a mí me parezcan interesantes para el estudio, o simplemente puede ser un formato de video continuo IR, no radiométrico o visual, donde nada más podemos ver el video y ya. No se hace trabajo termográfico sobre video. Los trabajos termográficos o los estudios termográficos se hacen sobre imágenes. Entonces, el video te ayuda, como les comentaba, pero no se hace el estudio sobre el video, se hace el estudio sobre la imagen. Entonces, ese tipo de pequeños detalles pues nos ayudan mucho a los procesos para generar el informe. Entonces, tenemos esto que yo traje que son como los más comunes en el mercado. Pero entonces, definitivamente el plus es tener una cámara que me pueda generar grabación radiométrica o que me pueda transportar las imágenes en JPG radiométrica para yo poder hacer estudio de cualquier punto. Ahora bien, la creación del informe. Hay muchas cámaras en el mercado que solamente me permiten sacar las imágenes a mi plataforma PowerPoint o a mi plataforma de software que yo maneje, Word, lo que sea, pero no tienen una plataforma como tal, una aplicación que me ayude a desarrollar más estudios sobre la misma imagen y que me ayude a generar un informe. Entonces, pues hay otras que sí, hay otras cámaras que pues sí lo tienen y son de muy buena categoría. Entonces, este tipo de aplicaciones son supremamente importantes para darle profesionalismo a tu trabajo, para darle ese plus que requieres para que las personas entiendan con detalles técnicos, más tu acople, más tu aporte con respecto al conocimiento que tú tienes con respecto a ese proceso, ¿sí? Entonces, decir, mira, yo este motor lo estoy visualizando, mira, aquí efectivamente me arroja estos puntos calientes, me arroja esto este cambio de temperatura brusco que tiene acá, pero definitivamente bajo los estándares que tiene técnicamente, pues puedes dar unos resultados. Entonces, los informes son una fusión entre lo técnico que te arroja la cámara y tu conocimiento previo acerca de cómo debe realmente trabajar ese equipo y la ficha técnica de ese equipo. Entonces, en el caso de FLIR, pues contamos con una plataforma que se llama FLIR Ignite y hay otra que se llama FLIR Thermal Studio, el cual me da hasta ruteo para hacer al nivel industrial muestreo de ruta. Pero lo importante es que la cámara que tú escojas, pues tenga esta opción que sería supremamente válida, que te ayude a descargar estas imágenes, que te ayude a crear informes y a compactar toda la información que tienes para presentarla de la mejor manera posible. Hay muchas cámaras que ahorita tienen conectividad Wi-Fi mediante aplicaciones. En el caso de Free la tiene, hay otras marcas que también tienen esa conexión que me parece supremamente interesante cuando estás en sitios muy expuestos, a intemperie, que necesitas enviar información de manera inmediata, importante, que tú puedas conectarte con tu teléfono celular y, oye, está pasando esto. Pues es un plus bastante bueno. La rápida transferencia de las imágenes de Wi-Fi o por puerto USB. Hay cámaras que por su tipo de programación pues demoran un montón, hay cámaras que son muy rápidas, pues las que nosotros manejamos también son muy rápidas, y pues que te ayuden, como te dije, a través de esta plataforma, a tener una estructura, crear informes, generar esos análisis de los diferentes puntos y editar todas esas imágenes en el sentido, mira, quiero ponerla, que los rojos se vea más rojo, lo que yo necesito que resalte más, se pueden ver esos contrastes de azul, o no, mira, mi rango de temperatura en particular, quiero que solamente me resalte lo que va desde -20 hasta 15 grados. Entonces, también puedes hacer ese tipo de trabajo de manera que resalte realmente lo que tú quieres enfocar dentro de tu informe. Esto es muy a gusto, esto es muy a particular de cada equipo de trabajo, pero sí son cosas que te van dando profesionalismo, que te van dando una entrega de un informe bastante completo y con bastante robustez. Entonces, ¿cómo elegir la cámara termográfica ideal para las inspecciones residenciales o industriales? Comencemos con la residencial. Pues yo considero que una cámara termográfica para un sector residencial, para trabajar en negocios pequeños, para hacer reparaciones, para donde trabajas como servicios de mantenimiento, tiene que ser una cámara que te ayude no solamente a tener esas mediciones de las pruebas o del tipo de proceso que vayas a realizar, sino que también te ayude a generar decisiones con respecto a ese proceso. Entonces tienes cámaras pequeñas, cámaras de bolsillo, tienes cámaras inclusive que puedes conectar a tu teléfono celular,
Pero si tú eres una persona que está solamente enfocada a detectar humedad, porque eres una persona de infraestructura, pues hay equipos que solamente se refieren a infraestructura, como por ejemplo tenemos este medidor acá de humedad que puedes usar las clavijas, te va a dar más información para determinar, mira, realmente la humedad que se está percibiendo en esta pared es de tanto y con el estudio termográfico que estamos haciendo se comprueba que hay una transferencia ahí. Si yo soy solamente de visualizar, mira, voy a visualizar frigoríficos, ¿sí? Y quiero solamente detectar fugas, pues una cámara que me vaya hasta 400 grados, desde menos 20, 25, pues me parece supremamente importante. Pero no, yo también genero otro tipo de trabajos que me permiten visualizar por menos fallas en aires acondicionados, yo soy más de refrigeración, pues una cámara pequeña pues también te va a funcionar. ¿Por qué? Porque te da muy buena precisión dentro del rango de espectro que trabajas y no es un equipo tan robusto ni tan costoso que tienes que llevar hacia las diferentes áreas. Entonces, bueno, Remy, pero es que hay mucho portafolio. ¿Cómo tomar la decisión correcta? Pues obviamente el presupuesto es un factor que influye 100% en lo que vas a realizar y la cantidad de equipos que tú quieras transportar. Hoy en día hay un amplio portafolio con respecto a la parte de termografía, pues incluso hay multímetros que ya tienen cámaras termográficas incorporadas y que esas fotos se pueden exportar y puedes generar un informe de igual manera. También hay pinzas perimétricas que tienen este mismo plus o si yo soy una persona que más bien revisa ductos, revisa tuberías, revisa espacios confinados, pues entonces perfectamente un videoscopio o un boroscopio, como se conoce por allí, pues también me puede funcionar. Entonces, hay un repertorio muy grande dentro del proceso de la parte residencial o del sector pequeño industrial que me parece que no necesariamente te tienes que atar a la básica cámara termográfica que es de mano y que además contiene un IP muy alto, un IP bastante alto y que son bastante robustos. Estos son equipos que te pueden ser multifuncionales y que te pueden realmente servir para los objetivos específicos que vayas a trabajar. Entonces, hay muchísimo portafolio, hay muchísimas opciones, pero es importante ser objetivo. ¿Realmente para qué lo voy a utilizar? ¿Con cuánta frecuencia lo debo saber? Yo voy a revisar solo tableros porque no me llevo un multímetro que ya tenga cámara termográfica incorporada, porque no me llevo una pinza. A mí, mi trabajo es otra gestión. Entonces, todo ese tipo de detalles pues son importantes, pues reconocerlos al momento de que un asesor te preste el mejor servicio posible para que compres realmente lo que necesitas. Entonces, si nos vamos al sector industrial, pues allí sí tenemos un montón de factores que tomar en cuenta. Yo puse acá los que yo considero que son más plus, que son los más importantes, pero hay cientos de factores para tomar en cuenta. Para mí uno de los factores más importantes es el IP que debe tener la cámara, ¿sí? La cámara debe ser una cámara que pueda trabajar en diferentes categorías a intemperie, es decir, que reciba polvo, una cámara que pueda trabajar bajo llovizna, una cámara que tenga la robustez para trabajar en diferentes sectores y que aguante porque realmente necesitamos una cámara que aguante. Regularmente las cámaras vienen con una estructura para el sector industrial que pueden tener hasta caídas hasta de 2 metros, y eso me parece supremamente chévere, pero pues sí es importante mantenerlas resguardadas, cuidarlas, pero el IP es un factor para mí fundamental para el proceso del sector industrial, al igual que hay procesos que me piden que sean intrínsecamente seguras. ¿Sí? Eso es una determinación bajo una norma y usted tiene que garantizar de que esa cámara esté dentro de esos parámetros de esa norma. Sobre todo para el sector del gas, para el sector de petróleo, necesitan cámaras intrínsecamente seguras y que vayan desde unos rangos de temperatura determinados. Entonces, eso es para mí supremamente importante en el sector industrial. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es la distancia de trabajo. En el sector industrial no es como en el residencial o en la pequeña empresa que podemos acercarnos no sé, a menos de 1 metro del tablero. La distancia es un factor que juega dentro del sector industrial. Usted tiene que estar a 20, 30 metros, usted tiene que estar a 15. Hay puntos determinados hasta donde usted puede llegar. Entonces, ahí es donde juega un factor de que necesito mayor resolución, necesito cambiar de lentes, que también pues las diferentes cámaras en las altas categorías tienen la posibilidad de tener lentes que me sean más focalizados, lentes que sean FOC, por lo menos FLIR cuenta con una tecnología que son dos lentes dentro de la misma, en un solo cambio, pues en una sola cámara. Entonces, pues me parece súper importante si yo voy a tener largas distancias, si necesito un espectro más amplio. Entonces, son tipsitos o factores que son importantes. La exposición ambiental también juega un papel supremamente importante cuando vamos a trabajar en la industria. Yo voy a estar bajo sombra, voy a estar dentro
del proceso industrial o voy a hacer estudios en el sector externo, porque entonces, ¿qué pasa? Ahí juega papeles como la irradiancia, como el viento, entonces hay que visualizar qué tan fuerte está la temperatura, cómo está la temperatura. Recuerdo que tuve en un proceso, saludos a mis amigos de Cuatro Vientos, que era un proceso donde estábamos a 40 grados con vientos de grandes velocidades, entonces todo ese tipo de factores ambientales tenemos que capturarlos, influyen y dentro del software podemos dar estos ajustes para tener mayor precisión y objetividad en todo lo que estamos trabajando. Asimismo, pues las máximas temperaturas que vayamos a trabajar. No es lo mismo para un sector comercial, vamos a decirlo así, o que podemos visualizar, bueno, lo máximo que puede llegar a una temperatura pueden ser 300 grados o 250. En cambio, para el sector industrial, pues necesitamos rangos de temperaturas bastante robustos, hasta 1000, 1500, inclusive, pues hoy en día hay cámaras que son superiores a eso. Entonces, todos estos factores ambientales, todo este tipo de trabajo, lo expuesto que podemos estar, si realmente podemos visualizarlo desde la pantalla o necesitamos visualizarlo desde el visor de la cámara para que sea mucho más cómodo, para ser más objetivos. Entonces, todo este tipo de detalles conforman una gran estructura para poder tomar la decisión de realmente cuál es la cámara que necesitamos según el tipo de trabajo que vayamos a ejecutar. Ahorita también les comentaba, a nivel industrial hay un gran portafolio con diferentes marcas, pero más todo lo anterior que hemos hablado, la generación de informes, todo el proceso que hemos discutido con respecto a eso, pues también nos ayuda a tener robustez al momento de tomar una decisión. Y pues lo ideal es que una persona que sepa realmente sobre el tema y les explique realmente por qué es esa cámara la que necesitan y no la otra. Porque a veces pues hay temas de presupuesto que aturden un poquito al momento de tomar la decisión. Ahora bien, ¿por qué usar una cámara termográfica? Mira, hay muchísimos factores por los cuales hoy en día se debería de usar una cámara termográfica, ¿sí? Uno primero es que no contacto, ¿sí? Es una de las pruebas menos invasivas que hay, yo diría cero invasiva, donde podemos obtener resultados de manera inmediata. Entonces, eso nos ayuda a dar rapidez al momento de tomar decisiones para cambios, para mantenimientos, para procesos preventivos y nos ahorra en calidad de dinero porque pues vamos a comprar las cosas con tiempo, vamos a hacer nuestro proceso de manera organizada, digámoslo así. Memoria, ¿por qué? Porque podemos hacer trazabilidad de cada uno de estos puntos. Esta línea de rutas, yo la comentaba mucho para mis clientes del sector industrial, se trazan rutas, se traza un muestreo y ese muestreo, inclusive para los que trabajan con paneles solares, pues también, ese muestreo me va indicando mensualmente o bimensual, como sea que lo trabajen, pues el deterioro o el decaimiento de ese equipo durante el proceso. Y eso me va generando a mí, pues, un amplio espacio para yo tomar decisiones con respecto a qué es lo que voy a hacer y cómo voy a abordar ese problema. Entonces, tengo material para trabajar. Es una prueba no destructiva, como les comentaba, pues es no invasiva. No vas a necesitar tener paraja y separo la planta, no, porque si tienes una ruta y si tienes un trabajo previo, pues no vas a tener esas paradas de planta. Puedes hacerlo a distancia segura, se pueden hacer en grandes áreas, porque bueno, obviamente el FOV de la cámara te va a dar para hacerlo en espacios bien abiertos, mientras, como les decía, tengamos bien enfocado cuál es nuestro objetivo de estudio, pues todo está perfectamente focalizado. No contamina, obviamente no tenemos ningún contacto directo con los equipos y es totalmente seguro para quien hace la prueba, pues perfectamente, como le decía, tu fotografía la puede tomar cualquiera mientras tenga buen foco, puede tomar una buena fotografía. Ahora, el estudio de esa fotografía sí tiene que ser alguien que tenga conocimiento sobre el proceso. Y pues determinar imágenes radiométricas, como les comentaba desde un principio, me parece que es un plus, puedes estudiar cualquier punto del espacio. Entonces de ahí ya tienes una estructura completa de por qué nosotros hoy en día debemos usar cámaras termográficas para todos nuestros procesos. Ahora bien, les voy a dar como quien dice unos 6 tips para las personas que ya tienen cámaras termográficas o que quieran adquirirlas. Estas son algunas de las cositas que debemos hacer para cuidarlas, para extenderles la vida útil, para que sean lo más sólidas posible durante nuestro proceso y durante nuestro trabajo. Entonces, lo primero es no tomes fotos con tu cámara termográfica al sol. Recuerden que el sol es nuestro máximo ser de irradiancia en el planeta, entonces pues el sensor no va a resistir, eso va a dejar una huella y obviamente eso lo va a destruir y pues no lo cubre la garantía regularmente de ninguna marca. Entonces,
Por favor, ni cuando haya eclipse, ni cuando haya, no tomen fotos al sol. No dejarla caer, a pesar de que casi, yo diría que el 75% de las cámaras que están en el mercado te dicen que cubren caídas hasta de 2 metros, que son muy resistentes. No es lo mismo caer por gravedad que caer porque yo se la lancé a mi compañero o porque la tiré como para que cayera dentro de la caja. Entonces eso lleva impreso una velocidad, eso lleva impreso una fuerza y pues puede ir generando deterioros dentro de la cámara, descalibraciones y ir tomando medidas fallidas a lo largo del tiempo. Entonces, lo mejor es transportarla dentro de su equipo y mantenerla pues con sus cintas si su equipo lo tiene, pues para que no evitar esas caídas que pueden destruir el equipo. Asimismo, no coloques tus dedos dentro del lente. Sé que mucha gente le da curiosidad, pero todos tenemos grasa dentro de los dedos, en las manitos. Entonces, pues al colocar allí esa grasa que impregnáis para limpiar ese lente, pues tiene sus detalles, ¿sí? Tiene sus cosas que lo pueden llegar hasta rayar. Entonces, la idea es no colocarle los dedos dentro del lente. Y si en dado caso ven que se llenó de polvo, que está muy sucio, pues con estos pañitos de limpiar gafas podemos limpiar el lente siempre bajo la misma dirección, derecha, izquierda o arriba, abajo. Nunca en círculos, porque podemos arrastrar pues la mugre y terminar de rayar el lente, ¿sí? Otro tema muy importante, pero que realmente pocas empresas lo aplican, hoy en día se está volviendo como más rutinario, es recomendar la calibración de tu cámara, ¿sí? Las cámaras vienen con unos rangos específicos, entonces bajo la ficha técnica que tenga tu equipo, debes calibrar tu cámara. Lo que se recomienda según la norma, es una recomendación, es una vez al año, ¿sí? Porque tu cámara mantiene mucho uso. Si tu cámara no tiene tanto uso, pues puedes espaciar mucho más. De hecho, hay trabajos donde tú vas a entrar, empresas donde tú vas a entrar y si tus equipos no están calibrados bajo los estándares de ONAC, pues entonces no puedes trabajar con esos equipos. Y pues rigiéndonos bajo esta norma, necesitas tener un certificado de calibración de este equipo. Entonces, la recomendación es que sea cual sea tu equipo, sea cual sea la marca, lo calibres por lo menos una vez al año para evitar falla, para visualizar también si está dentro de los parámetros correspondientes de fábrica. Ahora bien, CEISA cuenta con un laboratorio acreditado NAC que cumple estas condiciones para la calibración no solamente de cámaras termográficas, sino también de termómetros infrarrojos. Entonces, nuestro alcance va desde menos 15 grados hasta 500 grados Celsius y con una distancia máxima de medición de 1 metro. Para las cámaras termográficas, pues basados en la norma ASTM 22847, pues se calibra dentro del recuadro y dentro de las indicaciones centrales de la pantalla. Entonces es muy importante que tú tomes conciencia dentro de tu proceso productivo y generes como una estructura donde cada año pues mandes tu equipo a calibración y sepas que siempre estés tomando las medidas dentro de los parámetros correspondientes estandarizados dentro de tu equipo. Entonces, esto es muy importante, sé que pocas empresas lo hacen, otras ya están tomando el ritmo, entonces hay que eh, tomarlo en cuenta, ¿sí? Tenerlo siempre en mente. Ahora bien, si tienen algunas preguntas, pues estamos para escucharlos. Tenemos una pregunta, Noemí, y Sí, es, señor. ¿cuál es la temperatura máxima y distancia máxima de la cámara intrínsecamente segura? Pues eso depende de la marca, ¿sí? La marca, por lo menos la que nosotros manejamos acá, me parece, si no me equivoco, que llega hasta 500 grados Celsius. Es una cámara de bolsillo y tiene la condición de intrínsecamente segura, que es realmente la estructura del IP que contiene la cámara para poder entrar a estos sitios. Sé que hay otras cámaras en otras marcas que manejan otras temperaturas, pero la de nosotros va desde menos 20 hasta 500 grados Celsius. Y esa es la que nosotros manejamos. Sin embargo, pues en el mercado hay otras y lo que tienen que visualizar es que cuando la compren, de verdad les entreguen el estándar de que está dentro de la norma y ella va a traer como unos stickers que son los que le van a pegar, que son los que yo les mostré allí en la imagen para que vean que la cámara está dentro de los rangos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque se los van a pedir cuando vayan a entrar a ese sitio a trabajar con ese tipo de cámara. Listo, gracias. ¿Qué tan importante es la resolución térmica en comparación con la resolución de la imagen visual? Perdón, ¿me repites que no te escuché ¿Qué bien? tan importante es la resolución térmica en comparación con la resolución de la imagen visual? Pues es bastante importante. Realmente cuando tú trabajas con termografía, tú
tu plus y tu fuerte es la resolución térmica. La imagen visual es como ya como para tú generarla en el informe, como para dar detalles de realmente el sitio donde estuviste. De hecho, hay cámaras que te dan hasta ubicación GPS, así que ya pasa como a un segundo plano la imagen visual. Pero la resolución térmica es 100% importante porque es realmente la que te va a brindar todos los factores o todos los detalles técnicos que estás trabajando y que estás buscando. Entonces, yo considero dentro de mi experiencia laboral que realmente esa es la que realmente es importante. Gracias. En el chat les estoy poniendo una imagen de una promoción que tenemos actualmente de nuestras cámaras FLIR para que si les interesa, pues se comuniquen con nuestros asesores. Ahí ya la pueden ver en el chat. Mientras que nos hacen la otra pregunta. ¿Cómo influye la frecuencia de la cámara en una termografía? Perdón, ¿cómo Bueno, influye la frecuencia de la cámara? Sí, en una termografía. sí, efectivamente cuando estamos en un proceso termográfico, la frecuencia que es como te decía, la capacidad que tiene de tomar tantas fotos por segundo y de manera de darnos la mayor nitidez posible, ¿sí? Efectivamente, mientras mayor sea la frecuencia, pues mucho más nítida va a ser la imagen, sobre todo para procesos industriales donde hay mucho movimiento. Ahorita hay cámaras muy pequeñas que también, pues, no les coloqué acá, que se llaman desde la línea Automation de FLIR, que llevan hasta 60 Hz, como les comentaba, porque son para procesos industriales donde hay mucho movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a trabajar en espacio abierto, donde hay mucho viento, donde nuestro proceso puede tener movimiento, pues sí, definitivamente la frecuencia influye de una manera importante. Ahora bien, si nosotros vamos a trabajar en espacios donde sean espacios fijos, donde nosotros tengamos muy buen pulso y podamos tomar una imagen esperando los tiempos de focalización, pues perfectamente una de 9 Hz puede trabajar de manera contundente. Sí, como te dije, todo depende del tipo de trabajo que vayamos a ejecutar, pero definitivamente una buena imagen o a mayor Hertz, pues mejor imagen vamos a tener. Noemí, sé que ya mencionaste este tema, pero Mario nos pregunta qué factores se consideran claves para elegir la cámara termográfica adecuada. ¿Me repites otra vez, por favor, que es que te ¿Qué escucho? factores se consideran claves para elegir la cámara termográfica adecuada? Pues bueno, como les comenté durante toda la presentación, pues hay muchísimos factores, pero para mí, Noemi Roa, asesora comercial de CEISA, hay tres factores que yo consideraría super plus. Uno, pues obviamente la resolución de la cámara. Yo necesito una cámara que tenga una resolución estandarizada al tipo de trabajo que voy a realizar. El punto número dos es que esa cámara me permita imágenes radiométricas de manera que yo pueda extraer toda la información posible de esa imagen termográfica que estoy tomando. Y eso para mí es supremamente importante. Y yo diría que la número tres podría ser definitivamente la frecuencia en hertz con la que voy a trabajar. Si la necesito a 9, si la necesito a 30, pues es supremamente importante porque todo depende del tipo de proyecto que vayamos a realizar. Pero como les comentaba, hay un portafolio gigante en el mercado, entonces pues hay muchos factores que influyen. Pero para mí personalmente, yo consideraría que esos son los tres más plus que puedo tener. Bueno, por acá tenemos otra. ¿La temperatura ambiente puede afectar de alguna manera medición de temperatura del objeto de estudio? Totalmente y definitivamente. La temperatura ambiente es uno de los parámetros, no lo tomé muy en cuenta en este caso, o por lo menos no lo expuse, porque la temperatura ambiente es modificable dentro del software, ¿sí? Cuando yo capturo la imagen y coloco una temperatura ambiente de 20, 30 grados, y resulta que yo llevaba un equipo para medir el ambiente y me decía, no, mira, tú aquí dice que estamos a 45, como me tocó en Cuatro Vientos. Pues eso cuando lo llevemos al software, tú puedes cambiar la emisividad, puedes cambiar la temperatura ambiente, puedes modificar. Eso te lo permiten muchas cámaras. Ahora bien, si tu cámara no te lo permite, si es una cámara
básica o de una trascendencia diferente, entonces tú sí tienes que modificar todos esos parámetros dentro del equipo para poder tener una precisión del proceso termográfico. De hecho, pues yo les recomiendo a muchas personas que trabajan dentro de este campo hacer ese curso de termografía nivel uno, porque te da muchos tips que son importantes realmente, como te decía, el viento, la temperatura ambiente, la humedad relativa, porque no es lo mismo hacer un estudio termográfico en Bogotá que hacerlo en Barranquilla. Entonces, todo ese tipo de detalles sí son supremamente importantes al momento de hacer un estudio termográfico como tal. ¿Existe algún tipo de certificación para las personas que usan las cámaras o solo con el certificado de la cámara es suficiente? No, como te comentaba, o sea, el certificado de la cámara lo que te indica es que la cámara viene calibrada, que viene dentro de los estándares internacionales. Si la calibras acá en Colombia, pues que viene dentro de los parámetros que determina la ONAC y que está dentro de los parámetros realmente que tiene tu ficha técnica de tu equipo, pero tú tienes que certificarte como termógrafo nivel uno, hay nivel 2, hay nivel 3, pero regularmente la gente con termógrafo nivel uno o 2 pues ya tienen gran experticia de cómo hacer un buen estudio termográfico. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros como CEISA pues tenemos canales por los cuales damos esos cursos para certificarse como termógrafo. Cualquier información pues se pueden comunicar con los asesores comerciales, pero sí, definitivamente, como les comentaba, hay una serie de tips que necesitas tener para convertirte en termógrafo y para ser muy objetivo. Por eso les comentaba que gran parte de los datos te los da la cámara, pero tu conocimiento como termógrafo y sobre el proceso industrial que estás ejecutando es supremamente importante para desarrollar un informe. Listo, nos pregunta, ¿qué tan importante es tener una imagen con datos radiométricos? Yo podría tener una cámara sin esta característica e igual hacer estudios térmicos adecuados. Si tú estás buscando puntos fríos y puntos calientes, sí, perfectamente la puedes trabajar. Sobre todo para la gente que está en visualización de fallas directas. Bueno, estoy buscando algo que se me salga dentro del parámetro porque yo conozco perfectamente el proceso, sé que ese equipo solamente puede llegar hasta 50 grados, o sé que ese dispositivo solamente puede llegar hasta 45 grados y sé que fuera de eso ya sé que tengo que hacer un cambio, ya sé que tengo que hacer una gestión, pues sí, perfectamente. Si mi función es solamente visualización de fallas puntuales y buscar puntos fríos y puntos calientes, pues perfectamente lo puedo generar. Ahora bien, si yo voy a hacer un estudio de un proceso termográfico y si voy a hacer visualización de infraestructura, de detalles de transferencia de humedad, o voy a hacer estudios un poquito más profundos acerca de cualquier proceso, pues sí necesito, es supremamente necesario un radiométrico. Te da mucho más información que la que te puede dar una imagen regular. Listo. Em, Todas las cámaras tienen lentes fijos. ¿Qué se debe tener en cuenta al seleccionar el lente de la cámara? Pues las cámaras básicas o las cámaras muy pequeñas sí tienen lentes fijos, regularmente pues son de 24 grados. Pues hay que ver un poquito las características, hay muchas ahorita en el mercado, pero sí, cuando ya pasamos al área profesional o al área premium, como le digo yo, pues sí hay diferentes lentes. Hay lentes de 14, hay lentes de 42 grados. ¿Qué me ayuda esto con el FOV? ¿Sí? Lo que hablábamos al principio. Pues si yo necesito algo más focalizado, pues busco un lente que me ayude a focalizar un poco más el área, sobre todo si tenemos largas distancias, sobre todo para la gente que trabaja en sus estaciones, que trabaja visualizando líneas de alta tensión, pues sí necesitan diferentes lentes. Y tenemos lentes que no, son gran angular, que son lentes que me amplían mucho más el FOV, que me ayudan a ver mucho más lo que tengo dentro del perímetro. Entonces, sí, para el sector industrial sí hay muchísimos lentes. Por eso te decía que hay unos que se llaman Dual Fob, que solamente los puedes cambiar aquí, no tienes necesidad de estarlos cambiando los tres tipos de lentes constantemente. Ese es parte de lo que te podría decir con respecto a eso. Sí aplica y sí implica mucho al momento de hacer un estudio termográfico a larga distancia, pues sí, se requieren diferentes lentes.
creo que estas son todas las preguntas. Nos preguntan dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Bogotá, pero tenemos atención a nivel nacional. Podemos atender a cualquier ciudad del país. Como les comenté en el chat, les dejé una imagen pequeñita de las promociones que estamos manejando de las cámaras de FLIR. No sé, Noemí, si me puedas, porfa, recordar un poquito cómo es esta promo. Además de, al comprar la cámara, reciben la calibración acreditada y además 3 obsequios más. ¿Me explicas, porfa? Sí, claro. Bueno, parte de las cámaras promoción ahorita de FLIR es que vas a tener esta plataforma para generar los informes y ahí obtienes hasta 100 gigas, lo que te permite cargar una gran cantidad de imágenes y hacer informes bastante robustos. Esa opción es por un año. Adicional, pues extiendes la garantía que tiene el equipo. El equipo FLIR viene con 3 años de garantía, con ese lo extiendes a 5 años. Me parece un plus súper chévere. Y la tercera es que aparte de la capacitación que te hace ISA para el buen uso y manejo del equipo, que nosotros tenemos eso adicional por cada equipo que adquieres, tienes capacitaciones virtuales directamente de FLIR con respecto a la cámara que compraste. Entonces, ¿eso qué te ayuda? A sacarle el máximo potencial. Muchas personas compran las cámaras por factores específicos, por exigencia del cliente de que ahora me pide pues que tenga un proceso termográfico lo que estoy ejecutando, pero sí es supremamente importante sacarle el máximo potencial, a dónde todos son todos los sitios donde la puedo aplicar. Entonces, ese conocimiento pues es un plus también. Entonces, pues toda esta promoción va a estar por los equipos que tiene Carol allí en stock. Gracias, Noemí. Por último, les voy a dejar una pequeña encuesta. Tiene 3 preguntitas, pero nos gustaría mucho conocer lo que tienen para decir. Ya les comparto. Creo que les va a aparecer ahí en la pantallita. Listo. Creo que ya ahí les aparece. Son 3 preguntitas corticas en la que pues nos interesa saber si si les interesa seguir participando en nuestros 6 Talks y si les parece bien el día y la hora en la que lo estamos haciendo. Normalmente lo hacemos el penúltimo o último jueves de cada mes a las 9 de la mañana. Si el horario está bien, me colocan ahí en la encuesta. Recordarles que sigan nuestras redes sociales, @6acolombia en todas las redes sociales. Ahí estamos compartiendo todo el tiempo contenido educativo. Nuestro canal de YouTube también tiene videos cortos de los equipos, de las aplicaciones, de todo lo que hemos hablado durante este año en los 6 Talk. Visitar nuestra página web, está súper completa y tiene un botoncito de WhatsApp por si tienen dudas. Nuestros asesores de servicio al cliente están ahí listos para atenderles. Si no tienen más preguntas, creo que podemos finalizar. Bueno, listo, fue un placer para mí hacer el cierre de este año con este CESA Talk de termografía. Como les comentaba, pues acá hay un grupo de asesores especializados, algunos termógrafos nivel 1, nivel 2, que les pueden asesorar perfectamente con el equipo que quieren adquirir. Y pues, de más está decirle que CEISA tiene un amplio portafolio y que los podemos ayudar en cualquier ámbito del sector industrial, cualquier medición que requieran hacer. Entonces, pues... Por acá esta servidora se despide y muchísimas gracias por recibirnos la mañana de hoy. Gracias, Noemí, por tu tiempo, por la información, por la sabiduría. Gracias a todos por participar y recuerden que si tienen preguntas adicionales en el botoncito de WhatsApp de la página web pueden hacer todas las preguntas que tengan. Muchas gracias por participar en este y en todos los 6 Talks del año. Nos vemos el próximo año con nueva programación, con nuevos invitados, con mucha información
acerca de medición en general. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego.